Muy buenas a todos, soy Rixdub y hoy vamos a hablar sobre uno de los mejores comediantes de la era del cine mudo, conocido por esta famosa escena, en la que cuelga de un reloj. Bueno, por si no lo conocéis, este es Harold Lloyd. Lo mencioné en mi última crítica y tenía ganas de hacer un vídeo sobre él. Vamos a conocer un poco al intérprete y a compararlo con otros artistas de su época. Harold Lloyd fue la estrella del cine en los años 20. Junto a Buster Keaton y Charles Chaplin formaban el triunvirato de la comedia, y él fue el actor mejor pagado de la década. Recordemos que Roscoe Fatty Arbuckle fue el actor mejor pagado durante la segunda década del siglo XX, y Harold Lloyd fue el mejor pagado durante la tercera década. Durante el resto del vídeo pondré escenas de su última película muda, Speedy. Lloyd tenía una personalidad muy enérgica y siempre llenaba de alegría al personaje de sus películas. Harold decía que su humor no hería a nadie, que simplemente quería mostrar un mundo lleno de felicidad. A diferencia de Chaplin o Buster Keaton, Lloyd no critica la sociedad en la que se encuentra, sino que se adapta a ella y en ella es feliz sin importarle los problemas. Qué raro, estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos. Los morenos son aún más peligrosos que los judíos. Entonces bárrelos. Chaplin fue el genio indiscutible. Era un hombre sensible que podía hacer tanto una comedia como un drama en un abrir y cerrar de ojos. O César, o nada. Emperador del mundo. Mi mundo. Pero debido a su ideología, pues la cosa no le fue tan bien, ya que era comunista. Su personaje de época, Charlotte, era un marginado social que siempre andaba en problemas con la policía, queriendo criticar el sistema económico y la diferencia de clases sociales, pero siempre visto desde un punto de vista humorístico. Lamentablemente, se consideraba que hacía películas antiamericanas, muy criticadas en su época. Or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone. Defensa del señor Chaplin. Creo en la libertad. Esa es toda mi política. Buster Keaton también tuvo su propia carrera después de trabajar con Arbuckle, y aunque fuese uno de los mejores en su tiempo, sus films siempre contenían críticas a la sociedad, incluyendo la historia de los Estados Unidos. En El maquinista de la General, Keaton decidió que ganaran los del bando sur en la Guerra de Secesión, en vez de los del bando norte, que fueron los que ganaron en la realidad. Este hecho provocó que la película fuera un fracaso, que su carrera se hundiera y que cayera en la ruina temporalmente. También por rodar una escena en la que hizo explotar un puente y una locomotora, gastando gran parte del presupuesto.
Bueno, como decía, Lloyd tenía una personalidad enérgica y desde muy pequeño su padre le apodó Speedy, que viene a significar algo así como relámpago, que fue el título de la película y la traducción en España. Con este apodo acabó creando al personaje que tendría éxito en sus películas. Speedy es un personaje con un aspecto completamente normal, similar al del hombre medio norteamericano. Si os fijáis, llevaba gafas de carey, muy de moda en aquel tiempo, que se encontraban en el logo de la distribuidora de las películas, además de sombrero de paja y un aspecto juvenil. Speedy es optimista, valiente, perseverante, atlético y dinámico como si fuese una personificación del propio Lloyd. Sus historias se desarrollaban en la ciudad de Nueva York, concretamente en esta película fue en el distrito de Manhattan. El ritmo frenético de la urbe moderna es el que mejor se ajustaba a su personalidad, donde los ciudadanos tienen tanta prisa que se dan el baño del sábado en viernes para hacer la colada de los lunes en domingo. A diferencia de Charlotte, Speedy se adapta perfectamente al capitalismo. La película se caracteriza por unos ingeniosos gags y una fotografía de la ciudad con persecuciones nunca antes vista. En el film, nuestro protagonista se queda sin trabajo, y en vez de derrumbarse, sigue adelante como si nada hubiera pasado, y dice que al lunes siguiente conseguirá otro trabajo y aprovechará un maravilloso domingo para ir con su novia a Coney Island, al parque de atracciones. La clave de su éxito se hallaba en las capacidades del personaje para superar, desde la sencillez, todos los obstáculos que se interponían en su camino. En una de las escenas de Coney Island, Speedy muestra su dedo vulgar, o como se conoce de otra manera, hace la peineta, pudiendo ser esta la primera aparición de este gesto en el cine. Las escenas de Coney Island llegaron a costar $150.000 de la época. Si hay algo importante a mencionar de Relámpago o Speedy, es la banda sonora de la película. A todos nos ha pasado alguna vez que vemos una película muda y nos damos cuenta de que la banda sonora no es buena, y esta puede llegar a arruinar el film por completo. Afortunadamente, este no es el caso. Yo diría que la banda sonora de Speedy es de lo mejor del film. Esta banda sonora fue compuesta por Carl Davis. Durante todo el vídeo he introducido esta música para que se aprecie su calidad. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, podéis dejar un buen like, suscribiros y nos veremos en el siguiente. Que vaya muy bien.